nuevamente saludarles en la Voz de la Alianza en la convocatoria al ayuno de otoño. Cada otoño estamos convocando por la Voz de la Alianza a un ayuno de 10 días. Son 10 días que representan un cambio que puede haber en personas, en congregaciones, en iglesias, en cualquier situación que nos encontremos, porque es el ayuno que Dios ha determinado para traer la bendición de la prosperidad. Es la voluntad de Dios que seamos prósperos en todas las cosas. Dios creó el cuerpo humano con la necesidad de alimentarse y Dios provee el alimento. Dios da la semilla, dice la Escritura, a quien va a sembrar la semilla. O sea que el hombre fue creado para trabajar la semilla. Todos debemos estar en una actividad propia de la vida para obtener el alimento. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el que no quiera trabajar no debe comer. Así que Dios creó todo lo que hoy podemos conocer en el mundo para la satisfacción de la necesidad del ser humano. Es la economía de Dios, es la producción de bienes, la distribución de servicios, porque es la voluntad de que vivamos bien aquí en la tierra. Dios siempre da más que suficiente. Dios no es un Dios de escasez ni de pobreza, mucho menos de ruina. Si todo esto está ocurriendo es porque la serpiente antigua, la que engañó a Eva, la serpiente que hoy conocemos como Satanás o el diablo, es el enemigo de Dios, es el enemigo del hombre, es el enemigo de toda familia, es el enemigo de la propia tierra que da el alimento al hombre. Así que hay un enemigo en la tierra. Jesucristo le llamó un ladrón. El ladrón es el que roba, no produce nada. Simplemente está al acecho de todo lo que puede robar de otra persona. La otra persona sí trabaja, la otra persona sí es productiva, la otra persona sí obtiene para su alimento, pero en el momento que obtiene ese alimento, viene el ladrón y roba el producto del trabajo de otro. Jesucristo le llamó ladrón a Satanás. Satanás está robando las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios tienen que ver con la salud. Las bendiciones de Dios tienen que ver con la prosperidad económica, tener un trabajo, tener un salario para comer. Pero hay un ladrón que está atacando la economía laboral, que está atacando el salario, que está atacando la economía de la familia. El diablo es un robador de todos los bienes que podamos tener aquí en la tierra. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Es la obra de Satanás cuando estamos viendo muerte, como las muertes que estamos hoy conociendo por todos los fenómenos de la naturaleza, los desastres naturales. Todo esto es el enemigo atacando nuestras ciudades, nuestros pueblos. Debemos saber que es un poder destructivo, es un poder que nadie puede controlar, solamente Dios. Recordemos el pasaje del Gadareno. La Biblia habla de un hombre endemoniado. Este hombre tenía una legión de demonios. Una legión son más de 7,000 demonios que tenía esta persona. Y esta persona no podía caminar bajo cordura, estaba haciendo cosas tremendas, y cuando querían detenerlo, cuando querían pararlo, él rompía todas las cadenas que le ponían. Tenía una fuerza descomunal. Esta es la fuerza del enemigo, una fuerza destructiva, una fuerza que trae desolación. Por eso
Tenemos que conocer todo lo que hoy está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Es un libro de enseñanza de cómo vivir aquí en la tierra. Dios quiere que vivamos bien. Y la Biblia es un manual para el hombre. Toda persona que estudia de la Biblia conocerá muchas cosas importantes para la vida diaria, la vida personal, la vida matrimonial, la vida con los hijos, la vida laboral, la vida económica, en fin, todo lo que necesitamos está en la Biblia. La Biblia es la palabra que Dios dejó por escrito para que todos leamos las Escrituras y conozcamos todo lo que tenemos que hacer. Es un libro de instrucciones. Dios da siempre instrucciones o mandamientos. La palabra de Dios no es para cuestionarla o discutirla porque es autoridad. Dios nos creó para la obediencia a su palabra. El que obedece su palabra estará caminando en la provisión de Dios. El alimento nunca va a faltar porque seguirá las instrucciones de Dios. Y también en la protección de Dios. La protección que necesitamos cuando hay un enemigo invisible, destructivo, que no lo vemos, pero que está atacando nuestras vidas. Toda persona que obedece las instrucciones de la palabra de Dios tendrá provisión, tendrá protección, tendrá toda bendición de Dios. Pero ¿qué sucede cuando una persona en la tierra desconoce lo que está en la Biblia? Si hay desconocimiento de lo que está en la Biblia, no podrá enfrentar el ataque del enemigo, no podrá enfrentar toda obra de Satanás aquí en la tierra. Y por eso Satanás siempre estará tomando la ventaja para aquellas personas que desconocen de la palabra de Dios. Si un ser humano, por desconocimiento de la palabra de Dios, comete errores, porque no ha querido conocer la palabra de Dios y desobedece las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios, a esto se le llama pecado. Pecar es desobedecer los mandamientos de Dios, aunque los ignoremos, pero si estamos cometiendo desobediencia a la palabra que ya Dios la dejó, eso es pecado. Y el pecado es precisamente lo que le da todo derecho a Satanás para actuar y mantener bajo cautividad a un ser humano aquí en la tierra. Empieza a controlar su vida de pensamientos, empieza a controlar sus emociones, sus sentimientos. Por eso las personas que están cautivas por el enemigo tienen pensamientos de tristeza, pensamientos de muerte, tienen temor y miedo ante todo lo que el diablo pueda hacer, porque el diablo es miedo, es temor. Él está creando todo el terrorismo hoy en día, o sea que el hombre entre a un pánico por todo lo que está sucediendo para paralizar al hombre. La persona que tiene miedo no podrá caminar en fe. La fe es lo contrario del miedo. ¿Y por qué necesitamos tener fe? Porque solamente por la fe podemos resistir al diablo. Y la fe viene por la Biblia, la palabra de Dios, cuando la escuchamos. Si nosotros escuchamos de la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, nos fortaleceremos en fe para resistir el ataque del enemigo. La Biblia habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, de una armadura de Dios. Aquí la Biblia habla que debemos tener esta armadura porque hay un enemigo en la tierra invisible, no lo vemos, pero tiene un poder destructivo, ataca el pensamiento, la mente de una persona para
hacer daño a otra persona. La Biblia habla de esta armadura. Toda la armadura representa la persona de Jesucristo y la Biblia dice que debemos ponernos esta armadura. Dice el versículo 11, Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la Biblia dice que el diablo está al acecho de cualquier persona en la tierra y solamente a través de la armadura de Dios. Para esto vino Jesucristo hace más de 2000 años, para ponernos en protección de un diablo invisible y destructivo, perverso, malo, que está engañando a mucha gente. Jesucristo vino a desenmascarar todas las artimañas del diablo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Las tinieblas es la región donde opera Satanás, es el príncipe de las tinieblas. El diablo actúa donde hay ignorancia a las Escrituras. Las Escrituras son las que nos dan luz. Donde hay enseñanza de la Biblia, enseñanza de las Escrituras, hay conocimiento de la verdad y seremos libres del engaño de Satanás. Tendremos luz, la luz de Dios, la luz que disipa las tinieblas. Por eso Jesucristo, Él dijo: el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que toda persona se arrepienta de caminar en el desconocimiento de Dios, en la desobediencia a la palabra de Dios, en rebelión. Toda persona que está en rebelión a Dios se arrepienta de todo ello y se acerque a Dios. Dios te ama, amigo, amiga. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por todos nosotros que estábamos cautivos por el pecado. Hasta que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo y le convertimos el Salvador y el Señor de nuestras vidas, pasamos a ser un hijo de Dios. Ahora, como hijos de Dios, Dios nos da sus instrucciones para que, de acuerdo a sus instrucciones, podamos tener la provisión, la protección y todo beneficio que viene de la palabra de Dios. A esto vino Jesucristo, para proveernos todo lo que necesitábamos. Ahora la Biblia dice en el Nuevo Testamento: tenemos que vestirnos de Jesucristo. Vístete de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 es importante: porque no tenemos lucha. Esto habla de una batalla que libramos aquí en la tierra. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, la batalla, el pleito o el conflicto que todo ser humano debe tener no es contra otra persona, no debe ser contra el prójimo. La batalla debe ser contra el diablo y sus demonios. Esto es lo que dice Efesios 6:12. Nuestra batalla son contra seres espirituales que están atacando a las personas. Jesucristo dijo: a las personas hay que amarlas. Este es el mandamiento dado por Jesucristo, el mandamiento de amar al prójimo. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. No podemos nosotros amar a menos que hayamos recibido a Jesucristo, porque Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el amor de Dios. Y como ya tenemos el amor de Dios, podemos amar aún a nuestros enemigos, para que de esta manera quedemos libres de las acechanzas del enemigo, porque el diablo es odio, el diablo es conflicto o pleito entre hermanos o entre personas. Esto es lo que hoy conocemos como conflictos, batallas o guerras que se libran aquí en la tierra.
La Biblia dice que la batalla debe ser contra seres espirituales. Dice aquí, tenemos esta lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones de los cielos. O sea que aquí la Biblia habla que hay una región, esa región que cuando subimos la mirada al cielo y vemos el sol, la luna, las estrellas, hay una región celestial donde el enemigo está merodeando, está al acecho del planeta Tierra. Un día Satanás se presentó delante de Dios. Esto está en el libro de Job, y Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, dijo Satanás. Así que Satanás está rodeando la tierra, en el cosmos, está en las regiones celestiales. Hay una región en los cielos donde opera Satanás, y desde allá está influyendo sobre personas aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia, no tenemos lucha contra seres humanos aquí en la tierra, sino contra seres espirituales en las regiones de los cielos. Cuando estamos orando y ayunando, estamos confrontando esos poderes. Jesucristo un día le dijo a sus discípulos que habían regresado de una comisión. Esto está en Lucas capítulo 10. Los comisionó a predicar el evangelio a las ciudades a donde Jesús iba a ir. Y Jesucristo los mandó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Estos discípulos regresaron contentos porque descubrieron que tenían autoridad contra los demonios. Lo que dice Efesios 6:12, ellos tenían esta autoridad y podían echar fuera a esos demonios de personas, de territorios. Entonces venían contentos. Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. Caer a Satanás. Satanás está en las regiones celestes. Cuando nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, estamos evangelizando, estamos ganando almas para Cristo, estamos sanando a los enfermos, estamos echando fuera demonios de las personas, Satanás tiene que caer. El reino satánico se tiene que desmoronar. Esas fortalezas se van destruyendo. Por eso Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. Y es aquí donde Jesucristo habló de autoridad y poder. La autoridad y el poder que tenemos todos los que hemos creído en la palabra de Dios, que hemos creído en Jesucristo, que estamos en el reino de Dios. Y Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la autoridad y el poder que Jesucristo ha dado a la iglesia, a los que hoy somos cristianos. El ser cristiano no es cualquier persona, es un poder en la tierra. Dios te ha investido de poder, amigo, amiga. Si tú recibes a Jesucristo, recibes la investidura del poder de Dios para que puedas defenderte del enemigo, de un diablo que no veías, pero que ahora empezarás a ver por el Espíritu Santo en su obra destructiva. Por eso, a través del Espíritu Santo, hoy en día podemos librar esta batalla contra seres espirituales que no vemos, pero que están destruyendo matrimonios, destruyendo a nuestros hijos, destruyendo familias, destruyendo comunidades, como lo estamos viendo hoy. Por eso tenemos que orar y ayunar para poder enfrentarnos al enemigo y destruir toda obra del enemigo. ¿Por qué en esta temporada o en esta estación que estamos, la estación del otoño? Estamos ya en el otoño, acaba de comenzar la semana pasada el otoño, y Dios convocó a este ayuno, el ayuno de otoño, y son 10 días de ayuno, 10 días de
estar en una posición de arrepentimiento de todo pecado. El pecado es lo que le da derecho al enemigo, pero cuando nos arrepentimos de todo pecado, le quitamos el derecho a Satanás y por eso podemos ya ejercer autoridad y poder contra todo espíritu que se esté moviendo en nuestros hogares, en nuestros territorios, en los centros de trabajo, donde quiera que estemos, porque el Señor nos ha investido de su poder para que podamos librar esta batalla. La batalla es en lo espiritual, no es en lo humano. Así que por eso estamos en un ayuno de 10 días, para poder entender de lo que representa este ayuno, para poder entender cómo Dios delega esta autoridad, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo, porque los mayores tiempos de batalla son verano y otoño. Verano y otoño. El diablo sabe que estas estaciones son estaciones fundamentales para el hombre. Dios está bendiciendo al hombre en el planeta Tierra desde el verano y el otoño. El verano es cuando la tierra da el fruto, es cuando Dios le ordenó a la tierra: tierra, tienes que producir fruto para el alimento del hombre. Y la tierra da la cosecha. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo donde el hombre tendrá su alimento, tendrá su comida. Pero hay un ladrón de la comida, hay un ladrón de la cosecha y está al acecho, y por eso ataca en el tiempo del verano. El otoño es cuando ya tenemos el fruto de la cosecha, es la cosecha final, es cuando tenemos más que suficientes semillas para seguir sembrando en la tierra. Dios manda la lluvia de otoño para que podamos sembrar la semilla. Para este tiempo es la lluvia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos conduce cómo caminar en este tiempo de tanta crisis económica, porque el otoño tiene que ver con la bendición de Dios para la economía del hombre en la tierra. El diablo está destruyendo la economía y por eso ataca mucho en esta temporada, tanto del verano como del otoño. Dios quiere que nosotros libremos esta batalla, no contra el prójimo. Al prójimo se le ama. Tenemos que librar la batalla contra demonios, espíritus territoriales, espíritus destructivos, espíritus de enfermedades, espíritus de pobreza, espíritus de ruina, espíritus que están trayendo toda tragedia y desgracia a la familia. Tenemos que enfrentar esos espíritus y echarlos fuera. Dios quiere que ejerzamos esta autoridad, pero para poder tener esta autoridad tenemos que estar en santidad, apartados del pecado, para que los demonios no tomen derecho en nosotros. Y de eso se trata el ayuno. El ayuno es para santificarnos. Vamos a poner un video donde habla acerca de la creación misma de Dios. Dios estableció todo esto desde el principio. Hay mucha enseñanza en la Biblia que nos muestra la bondad, la misericordia y el amor de Dios a la humanidad. Voy a poner Génesis capítulo 1, versículo 14. El cuarto día de la creación, Dios estableció su sol, estableció su luna. El sol y la luna son lumbreras. Dios puso las grandes lumbreras, una para alumbrar en el día y otra para alumbrar en la noche, para que el hombre caminara orientado por el cielo. Dios puso el sol y la luna en el cielo para orientar al hombre. Esto habla de que Dios puso señales para que el hombre caminara en estas señales. Pero la Biblia habla de que las señales que tendríamos nosotros los seres humanos tienen que ver con las estaciones del año. Las estaciones Dios las creó: primavera, verano, otoño, invierno.
Hoy tenemos un calendario aquí en México, el calendario romano es un calendario que comienza en el invierno, pero el calendario de Dios comienza en primavera. Pero cualquier calendario de la tierra tiene las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué tienen estas 4 estaciones? Porque quien rige las estaciones son el sol y la luna. Y Dios puso su sol y su luna para marcar las estaciones y marcar los días y los años en la tierra. Un calendario de un año. Los ciclos de Dios son anuales. 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño, invierno, un año. Se vuelve a repetir, siguiente año: primavera, verano, otoño, invierno. Se vuelve a repetir el otro año: primavera, verano, otoño, invierno. Cada año se están repitiendo las estaciones. Ahora estamos, son las temporadas de Dios, las estaciones de Dios. Hoy estamos en la estación de Dios, otoño. El otoño de Dios. Bueno, y es una bendición el otoño. Si fue Dios el creador de la tierra y el creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y el creador humano, y si el creador de todo lo que existe y que creó la tierra le puso estaciones a la tierra, y él determinó en cada estación lo que iba a hacer y lo que iba a producir la tierra, entonces es muy importante observar las estaciones de Dios para que realmente podamos ir con la bendición que Dios le puso a la tierra en cada estación y podamos vivir en esa bendición. El diablo en su astucia se posicionó en las regiones celestes. Él está rodeando la tierra y trata de controlar lo que hay en el sol y lo que hay en la luna. Por eso la Biblia habla de un pasaje importante en el Evangelio de Mateo, de una persona lunática, dice la Escritura. Una persona que era influida por la luna, los movimientos de la luna. La luna tiene movimiento alrededor de la tierra y la luna giran alrededor del sol, y el sol mismo también tiene movimiento. Todo en el espacio tiene movimiento porque Dios es movimiento. Dios se mueve y todo lo dio Dios para el movimiento. El cuerpo humano debe moverse, por eso Dios nos diseñó de tal manera que los huesos no son rígidos, hay coyunturas, hay flexibilidad en nuestro cuerpo, en nuestros brazos, en nuestras piernas, para dar un paso, otro paso y movernos, caminar, correr. Tenemos movilidad porque Dios se mueve. El hombre se mueve, la tierra se mueve, la luna se mueve, el sol se mueve y Dios está en movimiento. La Biblia dice en el libro de Nahum que cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Si estamos viendo temblores, es porque hay movimiento de Dios. ¿Será que Dios se está parando de su trono para ya moverse hacia la tierra? ¿Enviará a su Hijo Jesucristo de nuevo a la tierra? Son señales. Dios puso como señal el sol y la luna de otra manera. Dios estableció alineación entre el sol y la luna y la tierra, y se le conocen como los eclipses. Los eclipses son alineación entre astros y también entre planetas, como el que acaba de suceder el 23 de septiembre pasado. Cuando Dios establece una alineación, es una línea recta. Esto habla de rectitud, habla de justicia. Jesucristo, el justiciero de Dios, viene de nuevo al planeta Tierra, y todos los que no estén en la línea recta tendrán que disciplinarse, porque Dios es Dios de rectitud, Dios es Dios de justicia. Por eso tenemos que entender los símbolos proféticos que están en la Biblia, la palabra de Dios, y solamente por el Espíritu Santo podemos entender
la profecía, podemos comprender estos símbolos que están registrados en la Biblia. Desde el principio Dios estableció su sol y su luna. El diablo se ha querido posicionar allí y por eso está engañando a muchas personas. Uno de los grandes engaños es lo que conocemos como astrología. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de la astrología, de los contempladores del cielo, y es allí donde el diablo perturba la mente, perturba los sentidos y le hace creer a la gente lo que no es verdad. Por eso se crean las falsas noticias, las falsas opiniones, y de esa manera el diablo establece confusión, engañando al mundo entero, porque el diablo es un mentiroso. Así que por eso cuando vino Jesucristo dio conocimiento de las Escrituras. Jesús dijo: conocerán la verdad, conocerán las Escrituras, conocerán la verdad y serán libres del engaño del enemigo. Así que todo comienza desde la creación. El cuarto día de la creación, Dios creó las dos lumbreras, el sol y la luna. Leamos lo que dice Génesis 1:14. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Aquí el Señor está diciendo claramente para qué van a servir el sol y la luna, no solamente para alumbrar, el sol para alumbrar de día, la luna de noche, sino para ser señales a nosotros aquí en la tierra, por ejemplo, por medio de las estaciones. La luna también tiene cuatro etapas, ¿no? Sí, y, con las fases. Exacto, las fases lunares. Y dicen que hay, por ejemplo, en cada fase hay también un tipo de bendición. Sí, ¿sí? Entonces, y todo comienza al principio de cada mes, de los 12 meses. Así es. Cada inicio de mes es una luna nueva. Así es. Nueva es nueva. Todo lo que Dios hace es nuevo. Así es. Dice la Escritura que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y cada mes aquí, la luna nueva, cada mes es también algo nuevo que viene al mes. Y cada semana es una fase. Y cada semana es también una fase. Es un nuevo comienzo. Hay 7 días a la semana y se vuelve a comenzar. Así es. Así que Dios es Dios de bendición cíclica. La bendición se repite, se repite, se repite. Si no tomaste la bendición en un ciclo, la tomarás en el otro ciclo. Si no tomaste la bendición un día, la tomarás al siguiente día. Pero ya es otro tipo de bendición. Si la bendición en una semana, la tomarás a la otra semana. Ya es otro tipo de bendición. Ya es otro tipo de bendición. Sí, pero Dios siempre da oportunidades al ser humano, porque Dios ama al ser humano. Dios no quiere que el ser humano se pierda en condenación eterna, en muerte eterna, todo lo contrario, sino que tengan vida eterna. A esto vino Jesucristo. Así que estamos en una lucha desde el principio. Dios estableció el sol y la luna y Satanás se posicionó para traer perturbación en el sol y en la luna, y de manera especial saber dónde, en qué estación es cuando Dios más bendice al ser humano. Y las bendiciones que Dios determinó son para el verano y el otoño. Jesucristo en primavera derrotó al diablo y dio comienzo la iglesia en el verano para trabajar todo el verano, que representa la cosecha, y el otoño es el fin de la cosecha. Si Cristo no viene en un tiempo profético como el que estamos viviendo, bueno, será otro ciclo, se repite el ciclo, será el otro año o puede ser el otro año, porque todo está en la potestad de Dios el Padre. Pero Dios quiere que estemos preparados, que estemos alertas, siempre esperando la venida del Señor. Él prometió regresar, porque si observamos, aquí en la tierra hay un desorden. Hay un desorden en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Cada quien quiere hacer lo suyo. Hay un egoísmo. Estamos viendo
tanta codicia, tanta avaricia, estamos viendo la violencia generalizada, como los tiempos cuando Noé, como los tiempos cuando Lot en Sodoma y Gomorra. Jesucristo dijo que los últimos tiempos serían así, muy parecidos, como los días de Noé, como los días de Lot. Así que por eso creemos que Jesucristo pronto regresará, porque la única persona que puede poner orden en el planeta Tierra, orden en nuestras ciudades, orden en nuestras naciones, es el Rey de todas las naciones, es el Creador de las naciones, es el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador de la humanidad, el Creador del planeta Tierra. Él mismo viene a reinar 1000 años en el planeta Tierra. Si vino la primera vez, se cumplirá la profecía o las profecías que tienen que ver con su segunda venida. Por eso todo lo que hoy estamos conociendo en las noticias hablan de señales, señales que muestran la venida de Jesucristo. Vamos a leer esas señales en Joel capítulo 2. Capítulo 2 de Joel. Este es un libro profético para los tiempos de hoy. Estamos ayunando también conforme a las promesas del libro de Joel. Joel capítulo 2, Dios dijo en el versículo 30 y 31, hablando de la venida de Jesucristo por segunda vez. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí tenemos... Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Así es. Toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso predicamos el Evangelio en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las tragedias. Tenemos que predicar la consolación de Dios, la salvación de Dios, el Evangelio de Jesucristo, porque toda persona que invocare su nombre será salva de la condenación eterna y entrará a la vida eterna con Dios. ¿Cuáles son las señales? Aquí está: prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Son todas las cosas que estamos viendo en este verano que acaba de pasar, en otoño, la temporada de huracanes. Hemos conocido huracanes alineados. Cuando vemos una línea recta de huracanes, es Dios estableciendo su rectitud, su justicia. Y como nunca en este año 2017 estamos viendo una alineación de huracanes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y estamos conociendo de las noticias de todo lo que ha ido ocasionando cada huracán. Hay tragedia, porque todo esto es destrucción. La obra del enemigo es esa, destrucción, es muerte, es enfermedad, es ruina. Todo esto que estamos conociendo es la obra del enemigo. ¿Quién puede traer lo contrario a todo esto? ¿Quién puede traer paz, consuelo, gozo, alegría, prosperidad, alimento, bienestar? Solamente el Señor Jesucristo, y por eso predicamos a Jesucristo. La ayuda es buena, Dios quiere que nos ayudemos unos a otros, pero la ayuda económica es temporal. En cualquier momento eso se acaba. En cambio, la bendición del Evangelio nunca se acaba, porque es para toda la eternidad. Así que podemos nosotros apoyar de lo que podamos hacer, pero sobre todo presentar la respuesta de Dios, que es Jesucristo, Señor y Salvador. Señales como la que dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hablando de los eclipses. Hace 2 años tuvimos los eclipses de sangre, las tetralunas de sangre. Allí tenemos estas imágenes, son las tetralunas del 2014 al 2015. Lo significativo de estas lunas de sangre
eran de que ocurrieron en las fiestas de primavera o fiestas de otoño. En esas fiestas ocurrieron estas tetralunas, 4 lunas de sangre. Una luna de sangre es un eclipse de luna, un eclipse total de luna. El reflejo del sol da esa apariencia de ser rojo, por eso se le llama luna roja, que representa sangre o lunas de sangre. Y fueron 4 lunas de sangre, 4 lunas de sangre en el 2014 y 4 lunas de sangre en el 2015. 2 y 2, ¿no? Dos en el 2014 y 2 en el 2015. Fueron 4 en estos 2 años. Con uno de sol. Y un eclipse total de que sol. Ahora hubo otro también. Ahora estuvimos con el eclipse de sol del día 21 de agosto. Así es. Y después del eclipse de sol del 21 de agosto que cubrió los Estados Unidos, empezaron todas las calamidades de huracanes, todo temblores, lo que hemos conocido, y en medio de los huracanes, los terremotos. Así que Dios está hablando desde el cielo. Bueno, porque aquí dice, el sol se convertirá en tinieblas, esos son los eclipses que ya lo vimos, y la luna en sangre, que también ya vimos, 2014-2015, sí, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por eso Dios está convocando a la oración y al ayuno. Están dando advertencias. Sí, Dios está hablando. Dios está mandando señales más que evidentes conforme a la profecía de que Jesucristo está pronto a poner su pie en el planeta Tierra por segunda vez. Todo se está sacudiendo, se sacude lo del cielo, se sacude lo de la tierra, y los astros que Dios creó desde el principio, desde el 4º día, el sol y la luna, están marcando esas señales de manera especial en las estaciones del año. Pero hay 2 estaciones importantes de acuerdo al calendario de Dios, las de primavera y las de otoño. Y exactamente cayeron en esa fecha. Las tetralunas de sangre allí cayeron. No es una cosa la casualidad. No es casualidad. En las cosas de Dios no hay casualidad. Así que todo lo que está sucediendo es conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, la palabra profética de Dios. Y Dios convocó precisamente a este ayuno de otoño. Un ayuno de consagración, un ayuno de santificación de 10 días. Hoy estamos en el 7º día, un número muy significativo. Nos quedan todavía 3 días por delante. Este ayuno termina el sábado 30. Son 10 días. De acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, el primer día del mes 7º se convocaba a un nuevo año, o sea, se tocaba la trompeta anunciando un nuevo año, y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se tenía que apartar 10 días para consagrarse, porque el día de expiación, a los 10 días, tenía que entrar al lugar santísimo sin pecado, bien consagrado en santidad, porque el pueblo de Israel iba a depender de la santidad de ese sacerdote del día que entraba al lugar santísimo. Si salía con vida, vendría un año de bendición de Dios, un año de prosperidad, habría alegría en ese año. Pero si no salía del lugar santísimo, si moría fulminado por su propio pecado, entonces era un año de calamidades. No había gozo, había tristeza, porque Dios estaba anunciando, debido al pecado, el pecado traería todas estas calamidades. El pecado llama a la tragedia. Por eso tenemos que quitar el pecado de en medio. A esto vino Jesucristo, y por eso predicamos el Evangelio diciéndole a las personas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que todo ser humano se arrepienta de ser rebelde, de ser duro en su corazón, de ser obstinado, de ser una persona que
quiere caminar de manera independiente a Dios. Dios no creó al ser humano para caminar de esta manera. Dios creó al ser humano para ser dependiente absolutamente de Dios. El que camina con Dios de esta manera, las bendiciones estarán allí de provisión, protección y todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Por eso hay 7 bendiciones que Dios establece en este ayuno. Las bendiciones son: número 1, liberación del pecado en su vida; número 2, liberación del miedo y protección en contra de los enemigos; número 3, protección en contra de la enfermedad; número 4, liberación financiera para tener más que suficiente; número 6, derramamiento; número 5, libertad para caminar en la presencia del Señor; número 6, derramamiento de bendiciones en lo sobrenatural; y número 7, la restitución de todo lo que el diablo ha robado. Este es un tiempo para la bendición de Dios. Dios quiere que cada persona, cada familia, cada ciudad viva en sus bendiciones. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que salir de este ayuno para predicar intensamente el Evangelio de Jesucristo, porque Cristo está a las puertas. El diablo sabe de las Escrituras y por eso está atacando como nunca nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que la gente pierda la visión de la segunda venida de Jesucristo. Porque el diablo sabe que cuando Cristo regrese, el diablo ya será totalmente inmovilizado. La Biblia dice, será atado durante 1000 años aquí en la tierra. El diablo quiere moverse libremente, rodear la tierra, seguir en su obra destructiva, pero vendrá Jesucristo y lo inmovilizará. Antes de ser inmovilizado, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso, amigo y amiga, acepta a Jesucristo para que pueda ser investido en la autoridad de Cristo contra el diablo y todas sus obras. Tú puedes recibir esta autoridad. Todo cristiano la ha recibido, tiene que ejercer la autoridad. Tenemos que ejercer la autoridad, porque si tenemos la autoridad y no la ejercemos, habrá un vacío de autoridad y nuevamente el enemigo, que es astuto, vuelve a ocupar un lugar que no le corresponde. Por eso tenemos que ejercer la autoridad contra espíritus de enfermedades, espíritus inmundos que están perturbando cuerpos, familias, que están perturbando la paz de todo hogar. Este es el ayuno que Dios ha escogido, un ayuno de plena bendición de Dios. Antes de terminar este programa, queremos hacer un llamado a la salvación para cualquier persona. El Evangelio se predica en todo el planeta Tierra para toda persona que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que tenemos que recibir a Jesucristo para pasar a ser hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento tú puedes repetir después de mí esta declaración de fe para que pases a ser un hijo de Dios. Repite: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón para recibirte como mi Salvador personal y hacerte el Señor de mi vida. Creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conforme a las Escrituras, has pasado a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ahora yo te animo a que estudies el Evangelio según San Juan, porque al estudiar el Evangelio según San Juan vas a conocer al Dios Todopoderoso, el Dios Trino y Uno, el Dios que es amor y que hoy recibiste en tu corazón para que te puedas fortalecer en fe y puedas empezar a defenderte de un enemigo
ya derrotado. Así que bienvenido a la familia de Dios. Ahora tienes que ir a un lugar donde puedan ayudarte con el Espíritu de Dios. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si puedes ir a Maranata, allí te esperamos y te ministraremos. Así que bienvenidos a la familia de Dios. Y bueno, pues terminamos dándole gracias al Señor por la oportunidad de este ayuno de expiación y de predicar el Evangelio. Gracias. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.